Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. El cambio climático afectaría a 1.200 millones de personas en 2070. La Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe instan a impulsar la reinserción laboral de mujeres y jóvenes en Latinoamérica. En el mundo hay 40 millones de personas víctimas de esclavitud moderna y 25 millones en condiciones de trabajo forzoso. La Confederación Sindical de las Américas rechaza firmemente el intento del gobierno de Jair Bolsonaro de legalizar el trabajo infantil. El desempleo en Estados Unidos cae al 4,2%, pero se crean menos puestos de lo esperado. La OIT y la CEPAL instan a impulsar la inserción laboral de jóvenes y mujeres en América Latina. La Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe llamaron a impulsar y fortalecer la reinserción y el desarrollo del mercado laboral en las mujeres y los jóvenes en América Latina. A través de un informe realizado en conjunto por ambas entidades, señalaron la urgencia de trabajar en la reconstrucción de los mercados de trabajo en el actual contexto de crisis que atraviesan todos los países de la región, específicamente los sectores más vulnerables de las sociedades. Los gobiernos de la región enfrentan el desafío de apoyar el ingreso y la reinserción laboral, especialmente de mujeres y jóvenes, y al mismo tiempo favorecer las condiciones para la creación de empleo decente, sobre todo entre las micro, pequeñas y medianas empresas, puntualizaron las organizaciones. Al mismo tiempo precisaron que en el mediano plazo será necesario implementar mercados laborales más resilientes, acompañados de programas de reactivación que favorezcan el paso del trabajo informal al formal. Durante el 2021, la recuperación y creación de empleo ha sido parcial y más lenta que la reactivación en la actividad económica observada. Si bien se prevé que el año cerrará con un crecimiento económico del 5,9% para la región, este no será suficiente para recuperar el nivel de producto ni de empleo registrado en 2019. Por lo tanto, los mercados laborales habrán enfrentado su segundo año de una crisis sin precedente, alertaron. Erradicación total del trabajo esclavo y trabajo infantil es lo que está impulsando la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo destacó la responsabilidad de todos los gobiernos frente a la abolición de la esclavitud en todas sus formas. Actualmente las cifras develan que hay 40 millones de personas víctimas de esclavitud moderna y 25 millones en condiciones de trabajo forzoso. Aunque no está definida en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella se hace referencia a situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder, señaló el documento de las Naciones Unidas al cual adhiere la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, se reiteró la adopción del protocolo legalmente vinculante diseñado para reforzar la lucha contra el trabajo forzoso en todo el mundo, que entró en vigor en 2016 y el cual ha sido ratificado hasta el momento en 50 países. Como tal, la fecha fue establecida para concientizar sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna. El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para su uso en conflictos armados. Y la Confederación Sindical de las Américas rechaza enfáticamente la iniciativa del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil de legalizar el trabajo infantil. La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, junto a los representantes sindicales subregionales contra el trabajo infantil, rechaza firmemente el intento realizado por el gobierno de Jair Bolsonaro de legalizar el trabajo infantil. Entendemos que la iniciativa de la diputada bolsonarista Bia Kicis de desarchivar una propuesta de enmienda constitucional que habilita a los jóvenes de 14 años puedan trabajar en forma parcial con un vínculo contractual formal es totalmente inadmisible en tanto inserta a las y los jóvenes de forma precoz en el mercado laboral y refuerza las dificultades para que permanezcan en el sistema de educación.
Adicionalmente, con una tasa de desempleo en Brasil del 13,2% en agosto, una propuesta como esta simplemente implicaría una mayor precarización del trabajo, colocando a las personas jóvenes como opción más barata para las empresas. Llevar adelante esta iniciativa significará ir en contra del convenio 138 de la OIT, donde hay un compromiso del Estado en elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo como forma de garantizar el máximo desarrollo físico y mental de los menores, establecida en 16 años cuando Brasil ratificó el convenio. Por ese motivo, estamos firmemente convencidos de que el Poder Legislativo brasilero tiene la responsabilidad de frenar esta propuesta que implica un retroceso abrumador de los derechos humanos al desproteger a la infancia. El Movimiento Sindical de las Américas apoya plenamente la nota de las centrales sindicales brasileras emitidas el 8 de noviembre respecto a la necesidad imperante de frenar esta iniciativa y esperar que el plenario de Brasil impida su realización para asegurar de esta forma el pleno desarrollo de las y los adolescentes del país. La CSA planifica acciones sobre igualdad racial al lado del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO. La CSA, con el apoyo del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, realizó un encuentro del Grupo de Trabajo sobre Igualdad Racial el miércoles 8 de diciembre. La actividad ha reunido representantes de las centrales afiliadas de Brasil, Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos. Durante el encuentro, las centrales sindicales debatieron temas como inserción de la población afrodescendiente en el mercado de trabajo, políticas públicas conectadas a los movimientos sindicales y desarrollo de acciones para la formación y capacitación de la clase trabajadora afrodescendiente. El grupo de trabajo definió las acciones prioritarias relacionadas a la igualdad racial para los años 2022 y 2023 en el marco de las hojas de ruta emanadas de las últimas conferencias continentales realizadas por la CSA, las conferencias de comunicación, de transformación sindical y de educación y formación, las prioridades provenientes del cuarto Congreso de la CSA y la transversalidad de la igualdad racial con la juventud y con las mujeres trabajadoras de las Américas también fueron puntos del debate. Entre las acciones previstas están la publicación de materiales, realización de cursos, producción de contenidos de comunicación y la realización de un seminario temático. Jordania Ureña, secretaria de Políticas Sociales de la CSA, realizó la apertura del encuentro y abordó el eje de fortalecimiento y transformación del movimiento sindical y su relación con el tema de la igualdad racial. Por otro lado, Gonzalo Martínez, del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, explicó que la temática tiene una dimensión fundamental para la actualidad e informó que la meta a largo plazo es lograr cambios concretos que se reflejen en reglamentos y legislaciones específicas sobre el tema. Hablemos ahora del Observatorio Laboral de las Américas y los talleres realizados por la Confederación Sindical de las Américas. La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas realizó en la última semana los talleres de presentación y validación del Observatorio Laboral de las Américas para las centrales afiliadas y organizaciones fraternas y aliadas. Fueron realizados 3 talleres con la participación de cerca de 15 países del Cono Sur, región andina y Centroamérica y Caribe. El observatorio tiene como objetivo principal fortalecer a la CSA y sus centrales afiliadas en el análisis, la toma de decisiones, la generación de propuestas y el desarrollo de todas sus acciones a partir de proporcionar información relevante, sistematizada y periódica sobre el mundo del trabajo y la realidad de la clase trabajadora de las Américas. Los trabajadores y trabajadoras son las y los actores centrales del observatorio, son quienes, al lado de las instituciones y las organizaciones, procesan y utilizan la información de los estudios para sus planes y acciones sindicales. El Observatorio Laboral de las Américas es de todos nosotras y todos nosotros. El desempleo en los Estados Unidos cayó al 4,2%, pero aún no se vienen creando los empleos necesarios. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó en noviembre al 4,2%, la primera vez en casi 2 años que queda debajo de la registrada al inicio de la pandemia en marzo de 2020, cuando fue del 4,4%.
No obstante, la creación de empleo fue menor a la esperada y se quedó en 210.000 nuevos puestos de trabajo, frente a las previsiones de la mayoría de analistas de que se generarían más de 500.000 empleos. Por sectores, los que más trabajo generaron fueron el de servicios profesionales y a las empresas, y el de transportes y logística, mientras el comercio minorista perdió empleados, especialmente en las tiendas de ropa y accesorios. Estados Unidos cuenta actualmente con 6,9 millones de personas en situación de desempleo en un país con 331 millones de habitantes. Las cifras siguen mostrando grandes diferencias entre grupos raciales, y mientras que para los blancos el desempleo se sitúa en el 3,7%, para los afroamericanos está en el 6,7% y para los hispanos en el 5,2%. En noviembre, la proporción de personas en edad de trabajar que tienen un empleo o lo están buscando de forma activa subió al 61,8%, más que en octubre, pero todavía por debajo del 63,3% de febrero de 2020. Esta cifra preocupa enormemente a la Reserva Federal, que vigila muy de cerca la participación en el mercado laboral para determinar cuándo subir tipos de interés y así combatir la inflación, que en octubre se disparó hasta el 6,2%, el registro más alto de los precios de consumo desde 1990. La bajada en la participación en el mercado laboral también preocupa mucho a las empresas que están teniendo dificultades para contratar a personal y que en muchos casos se quedan con puestos vacantes. En noviembre, según algunas encuestas, 1,2 millones de estadounidenses no trabajaron o no buscaron empleo de forma activa a causa de la pandemia. Y el cambio climático afectaría a más de 1.200 millones de personas para el año 2070. Según un estudio publicado por el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, JRC, por sus siglas en inglés, el cambio climático podrá llegar a afectar al 27% de la población de América Latina y del Caribe, el 20% de Asia y el 11% de África, debido a sobre todo una reducción drástica de los cultivos locales y de la producción de alimentos agrícolas. En concreto, el informe alerta de que el Cuerno de África, al este del continente, puede ser una de las regiones más perjudicadas de aquí a 2070, con una caída superior al 20% de la producción agrícola para una zona que, según el estudio, ya cuenta con una mayoría de población rural y pobre, que es especialmente vulnerable. Ante esta situación, los científicos del JRC dan por hecho que en el futuro seguirá habiendo migraciones provocadas por la crisis climática y citan algunos flujos actuales en la región africana del Sahel, aunque también advierten de que el estudio no encuentra ningún vínculo estructural y sistemático entre migraciones y cambios medioambientales. Destacan que los procesos migratorios son complejos y tienen múltiples causas en las que influyen, por ejemplo, condiciones personales, la geografía de un territorio o la situación política de un lugar. No toda la gente expuesta al cambio climático decidirá emigrar y otros ni siquiera tendrán suficientes medios económicos como para planteárselo, aseveró el informe. En medio de falta de control e ineficaces medidas, cientos de migrantes siguen llegando a Chile. Este es el panorama que se ve a diario en la localidad chilena de Colchane, fronteriza con Bolivia. Centenares de inmigrantes cruzan de forma irregular buscando mejores condiciones de vida. Sin embargo, no todos corren con suerte. El miércoles pasado, una mujer migrante fue encontrada muerta en las cercanías de un paso fronterizo no habilitado en Colchane, elevando la cifra de fallecidos en esta inhóspita zona a 19 en lo que va del año. Desde 2020, la situación se agudizó debido a la pandemia y a una legislación chilena más restrictiva para la entrada de extranjeros, lo cual tiene en jaque a la localidad. De las cientos de personas que ingresan a diario, la mayoría son de nacionalidad venezolana, como esta joven de 21 años que prefiere no revelar su identidad. No hay una ayuda, el presidente no hace nada, o sea, ya siguen pasando de migrantes, y es como que lo mismo, pasaron frío, pasaron hambre, pasaron noches en la calle y ya, igualito que hacen sabiendo que estamos pasando esto si no nos ayudan y nos apoyan. Desde febrero, la zona de Colchane es el epicentro de una crisis migratoria que se agudizó con el transcurso de los meses y que actualmente tiene a cientos de personas indocumentadas asentadas en espacios públicos de las ciudades del norte de Chile. Con el objetivo de frenar la entrada irregular, el presidente chileno Sebastián Piñera promulgó en abril pasado una nueva ley de migración más estricta
que obliga a los extranjeros a obtener visados en sus países de origen y permite las deportaciones. Según el Departamento de Extranjería y Migración, en Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Y el presidente de China dijo que va a facilitar a África más de 1.000 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19. Con esta y otras noticias, abrimos el siguiente compacto informativo. El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este lunes que su país facilitará a África 1.000 millones de dosis de vacunas para combatir la COVID-19 en el continente, muy a la saga en inoculación contra el coronavirus respecto a otras zonas del mundo. La Organización Internacional del Trabajo celebra el acuerdo anunciado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de aumentar en un 22% el salario mínimo en México para el año 2022. Este sustantivo avance en materia de ingreso mínimo fue resultado de un diálogo social tripartito entre organizaciones de trabajadores, empleadores y el gobierno mexicano. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, anunció este viernes que dejará su cargo a la cabeza del organismo internacional en marzo de 2022, cerrando un periodo de más de 13 años, marcado por su énfasis en la igualdad para impulsar el desarrollo de la región. Está diciendo hasta luego. Muchas gracias. Y la República Dominicana continúa con la deportación de haitianas embarazadas, contrariamente a lo que indica la ley. Las medidas que ha comenzado a aplicar el gobierno dominicano para controlar la migración irregular procedente de Haití ha causado dramáticos escenarios. En las últimas semanas, gestantes haitianas han sido detenidas cuando acudían a centros de salud y han sido repatriadas incluso mientras recibían asistencia, a pesar de que el arresto de embarazadas está expresamente prohibido por las leyes dominicanas. A Geralda le interceptaron el pasado 10 de noviembre en la Altagracia, donde acudió para someterse a un chequeo prenatal acompañado por su hija Wislanda, de 11 años. Ambas fueron deportadas y su ausencia pesa sobre los otros 4 hijos y 2 sobrinos de Geralda que comparten el hogar. Cuando estaba en el hospital de maternidad, Migraciones me atrapó. Llamó al guardia de seguridad a las 5 de la mañana, que abrió la puerta y nos dejó entrar a todos. Geralda y Wislanda están a 320 kilómetros al otro lado de la frontera, acogidas en las instalaciones del Grupo de Apoyo de Repatriados y Refugiados de la población de Belader, donde fueron deportadas. El caso más mediático ha sido el de Natalie Bolívar, detenida en la maternidad de Altagracia el 10 de noviembre. Ella ya había roto fuente y presentaba dolores de parto cuando la subieron al autobús rumbo a Aina. En el hospital me hicieron una cesárea bajo la supervisión de unos guardias. Después de la cesárea tuve eclampsia porque mi presión arterial era alta. Cuando llamo a un médico me dice que no puede hacer nada por mí. Dicen que me enviarán a casa. Veo que 5 guardias me atrapan de nuevo. Me llevaron a un lugar frente al mar. El viento del mar me arrastró. No tenía nada para cubrirme y cubrir al bebé. A las 4 de la mañana 2 personas preguntaron por mi dirección y me trajeron. Aunque los retornos forzosos de mujeres gestantes son los que han tenido más repercusión, también se están produciendo deportaciones de menores de edad, incluso con documentos en regla. Este es el caso de Mickelson, nacido en República Dominicana hace 16 años, pero de nacionalidad haitiana, y cuya madre Lucía vive en situación regular y está casada con un dominicano. Él nada más salía aquí, fue a comprar una cosa en el colmado. Entonces yo estaba esperando, él llegan y ve que un tiempo que no tuve que volver. Entonces después de un buen tiempo hay una persona viene aquí, me dijo la migración se le llevan, pero no pensaba y la verdad, porque es un menor todavía. Por la misericordia de Dios, hay una persona buen corazón que coge el niño en su casa. Mickelson no sabía a dónde ir en Haití, un país totalmente desconocido para él, que además no habla creol. El joven tampoco podía llamar a casa porque le habían quitado el celular. Su madre fue a buscarlo a Puerto Príncipe, donde finalmente se reunieron. El viceministro José Manuel Rosario, responsable de asuntos migratorios en el Ministerio de Interior y Policía, asegura que no se está violando la ley al deportar embarazadas, ya que no es una detención sino una repatriación.
Nosotros vamos a seguir aplicando la política migratoria y no es verdad que eso entre en contradicción con tratados internacionales. Ningún tratado internacional avala el ingreso ilegal de personas al territorio de otro estado. Y no es verdad tampoco que contraviene el derecho interno de la República Dominicana. El reglamento lo que dice es que no se puede detener. Detención y repatriación no es lo mismo. Detenerla es quitarle su libertad. El Sistema Nacional de Salud cifra en $73 millones anuales la inversión del país en atenciones médicas a los residentes haitianos, incluyendo $5,8 millones en partos según datos de un estudio de 2019. En 10 días desde el inicio de las deportaciones de embarazadas, la afluencia de haitianas ha bajado hasta un 20% en los centros médicos de la capital y un 10% en los hospitales de la frontera. Las autoridades dominicanas cifran en 31.764 las deportaciones de haitianos efectuadas en lo que va del año, según datos de la Dirección General de Migración a fecha 25 de noviembre, que reflejan un incremento de los retornos desde septiembre con 4.390. Restos de una nueva especie de dinosaurio acorazado fueron hallados en Chile. Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile dio con una nueva especie de dinosaurio acorazado tras hallar un fósil íntegro de 74 millones de años en la sureña región de Magallanes, el descubrimiento más importante de la paleontología chilena, junto con el Chilesaurus diegosuarezi. El hallazgo de alto impacto mundial se produjo en una inhóspita zona cercana al Parque Nacional Torres del Paine, cuando en febrero de 2018, un grupo de paleontólogos extrajo con gran dificultad un bloque de roca con restos fósiles expuestos en el empinado Cerro del Valle del Río de las Chinas. La identificación del espécimen, liderada por los científicos Sergio Soto y Alexander Vargas, reveló la existencia de un linaje hasta ahora desconocido de dinosaurios acorazados, que en este caso incluía una cola que maravilló a los investigadores al no parecerse a la de ningún ejemplar catalogado a la fecha. El extremo de su cola tenía una particular forma parecida al macuaútil, temido garrote utilizado por los antiguos aztecas, una rareza que permitió identificarlo claramente como un nuevo tipo de dinosaurio acorazado. A medida que los equipos de trabajo removieron la roca, se encontraron con un esqueleto prácticamente completo y con su zona posterior articulada, cuya mitad poseía 7 pares de huesos dérmicos proyectados lateralmente, que le daban un aspecto similar al garrote de guerra utilizado por los aztecas. Con una dimensión en torno a los 2 metros, la nueva especie fue nombrada Stegorus elengasen, denominación que, según explicaron los investigadores chilenos, se traduce como cola techada desde Stegorus, mientras que el término elengasen hace referencia a un monstruo acorazado de la tradición del pueblo tehuelche, originarios de la zona sur del país. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.